Nada, gracias Paco y a todos por invitarnos a estar aquí. Para ir un poquito, para ir un poquito rápido, lo que queríamos era dar una versión general sobre lo que es el uso de las feromonas y los semioquímicos para el control de plagas. Todos sabemos que necesitamos alternativas más racionales y más sostenibles al uso de los fitosanitarios convencionales. Y bueno, dentro de diversas opciones, pues tenemos el uso de semioquímicos, que son, probablemente muchos de vosotros lo sepáis ya, pero son las sustancias que utilizan los seres vivos para comunicarse. Dentro de los semioquímicos hay distintos tipos. Si hablamos entre comunicación de individuos de la misma especie, les llamamos feromonas, y entre individuos de distintas especies se les llama aleloquímicos. Dentro de las feromonas también tenemos tipos. Tenemos las feromonas sexuales, que son las más estudiadas y las más utilizadas en control de plagas, que son las que generalmente emiten las hembras para atraer a los machos y tener una respuesta para la cópula. También encontramos feromonas de agregación, que las emite uno de los sexos, pero atrae a ambos para marcar un sitio donde hay alimento o un lugar de cría. Y otro ejemplo que podríamos poner pues, serían las feromonas de trazado, que son las que utilizan las hormigas, por ejemplo. ¿Qué ventaja tiene el uso de estas sustancias? Pues tienen una nula o muy baja toxicidad, no afectan a la fauna auxiliar ni al aplicador, no generan resistencias en las poblaciones de insectos, son específicas, cada especie tiene su feromona, son productos de origen natural, no dejan residuos sobre la fruta, permiten actuar contra plagas crípticas, las que siempre están intentando refugiarse en cualquier recoveco de la planta y que es difícil llegar con pulverizaciones, por ejemplo. Y bueno, pues son compatibles con agricultura ecológica y se pueden incluir en los programas de gestión integrada de plagas. Hay que tener muy claro que el uso de las feromonas en este campo es parte siempre de una estrategia global. En algunos casos, y cuando ya se lleva bastante tiempo aplicando, podrían llegar a ser la única estrategia a aplicar, pero normalmente hay que empezar en una estrategia integrada, ya que son métodos que van reduciendo las poblaciones paulatinamente y tienen ese efecto acumulativo con el tiempo. ¿Cómo podemos aplicar las feromonas o de qué forma las aplicamos al control de plagas? Pues tenemos por un lado el seguimiento de poblaciones y la detección de esas poblaciones. Utilizamos pequeñas cantidades de feromona en trampas, capturamos, en el caso de la feromona sexual, capturamos machos y podemos detectar si tenemos la plaga en nuestra parcela o ver dónde hay focos, estimar niveles de población que nos ayuden también a tomar decisiones sobre si tenemos que aplicar otro método de control y pues también lo podemos utilizar como herramienta para identificar especies. En este caso utilizamos muy pocas trampas, 1, 3 o incluso menos, y lo que queremos es detectar la presencia y es una herramienta muy útil para el manejo de la plaga. El otro tipo de técnica que tenemos basado en la atracción sería la atracción y afectación, que consiste en atraer al insecto hacia una trampa o un dispositivo en el que le afectamos de alguna manera. Le podemos provocar la muerte, bien sea porque lo dejamos atrapado en la trampa, lo que se llama captura masiva, o porque lo atraemos hacia un tóxico y le provocamos la muerte, lo que llamamos attract and kill o lure and kill, atracción y muerte en general. También podemos atraerlo hacia un dispositivo en el que lo infectemos con un hongo entomopatógeno, por ejemplo, o incluso esterilizarlo con algún IgR. En este caso ya sí que utilizamos más trampas, entre 50 y 500 generalmente, para cubrir bien toda la superficie del cultivo. Y la ventaja principal que tiene es que estamos llevando, en el caso de utilizar un tóxico, llevamos el insecto hasta el tóxico. No, es distinto a tener que hacer un tratamiento a la totalidad del árbol. Y como hemos dicho antes, vamos reduciendo las poblaciones paulatinamente y, por supuesto, necesitamos trampas eficaces y que estén adaptadas a la plaga que vamos a controlar. Y el tercer tipo más importante de aplicación de feromonas es la confusión sexual, en la que emitimos una cantidad suficiente de feromona en el ambiente del cultivo para reducir o retrasar o evitar incluso las cópulas entre machos y hembras.
En este esquema se ve fácilmente, tenemos un campo con unas hembras que emiten su feromona, atraen a los machos y si lo que hacemos es colocar emisores en nuestros árboles en la parcela, la feromona que emiten enmascara o camufla la feromona que emiten las hembras, con lo que los machos pues, se despistan y no son capaces de encontrarlas. De esta manera no hay cópulas y se van reduciendo las poblaciones. Dependiendo de la especie y el semioquímico que tengamos disponible, pues podremos aplicar una técnica u otra. Si lo que tenemos disponible es, por ejemplo, un atrayente alimenticio, como serían las proteínas en el caso de las moscas de la fruta, pues podríamos realizar el seguimiento de poblaciones y la captura masiva. Si tenemos feromona de agregación, podríamos hacer lo mismo, pero ya de una manera más específica, porque esa feromona de agregación sí que es específica para la plaga. Si tenemos una feromona sexual que sea fácil de sintetizar, a que salga un precio asequible, podemos realizar una confusión sexual. Y cuando esta feromona ya es más complicada de obtener, necesitamos una técnica que utilice menos cantidad de feromona que la confusión, que sería pues, la captura masiva o la atracción y muerte. Además, hay otras técnicas que utilizan otro tipo de semioquímicos, como el uso de antiagregantes para dispersar los insectos, los inhibidores de la oviposición, la técnica de push and pull, que consiste en sacar la plaga del cultivo con un repelente y atraerla con otro atrayente hasta un cultivo que sea trampa. También podemos promover la atracción de enemigos naturales y también pues, inducir las defensas de las plantas con semioquímicos. Lo más importante que tenemos en cuenta a la hora de desarrollar un método de control de este tipo es el consumo de feromona, porque hay que diseñar muy bien cuántos emisores hay que utilizar, qué carga tienen que tener, cuánto tiempo hay que emitir, el periodo que hay que cubrir del cultivo, para optimizar el uso de la feromona, sin perder de vista la eficacia de la técnica, porque el coste de la síntesis de la feromona puede alcanzar el 90% del coste de la técnica, que es lo que nos va a decir si ese coste es asumible por el cultivo. Esto sería la parte así más teórica y queríamos traeros también unos ejemplos. Como decíamos, lo más cercano que tenemos, sin ir más lejos, es la albufera. La feromona de Chilo supresalis era conocida, se utiliza para el seguimiento de poblaciones y para confusión sexual. Se utilizan emisores de tipo pasivo. Dentro se colocan, como bien sabéis, en el arrozal, a marco de plantación, de colocación, que ha ido disminuyendo con los años. Y hemos probado también distintas tecnologías como los aerosoles, también tratamientos aéreos con dron. Sobre todo, lo más interesante es en la zona perimetral, donde posiblemente se refugian las poblaciones cuando no hay cultivo. ¿Y qué nos proporciona la confusión? Pues tenemos menos capturas en las zonas tratadas con feromona, porque los machos no encuentran las trampas de seguimiento, igual que no encuentran a las hembras, y finalmente podemos reducir el daño en parcelas, respecto a parcelas que no tienen ese tratamiento de confusión. También desde hace muchos años se utiliza la confusión sexual contra la polilla del racimo. La feromona también era conocida. Igualmente se utiliza para el seguimiento, toma de decisiones de tratamientos fitosanitarios y confusión sexual. Se utiliza en Europa en miles de hectáreas y existen muchas tecnologías de emisión. También los emisores pasivos, aerosoles, aplicaciones líquidas aéreas, y obtenemos lo mismo, reducciones de poblaciones de capturas de machos que se traducen en reducciones de daño conforme va avanzando la campaña. En este ejemplo, pues, en las parcelas control sin tratamiento teníamos niveles de daño del 25% y los daños tanto con los aerosoles como con los emisores pasivos se quedaban por debajo o alrededor del 3%, incluso inferior. Pero no todos son lepidópteros. También tenemos el caso del piojo rojo de California, que es un diaspino. La feromona era conocida, pero no se había desarrollado ningún método de control
y fue por parte de nuestro grupo y la empresa EPA de aquí de Carlet que desarrollamos el método de confusión. Muchos de vosotros me imagino que conoceréis los emisores. Es como una pastilla que lleva la feromona impregnada y va dentro de un blister para colgarlo en el árbol fácilmente. Con esto conseguimos reducir las capturas de machos igualmente y el daño en fruta. Sabemos que puede ser al menos tan eficaz como un tratamiento de aceite siempre que lo coloquemos en el momento adecuado y partamos de poblaciones medias bajas. Esto es especialmente importante en casi todas las técnicas que utilizan feromonas. Y otro caso muy próximo que no necesita presentación, el cotonet de Sudáfrica. En este caso, como no era plaga en ningún sitio, la feromona no era conocida y fue pues desde nuestro grupo y gracias a EPA y a la Consellería conseguimos aislar la feromona y actualmente la utilizamos para el seguimiento de poblaciones. Aprovechando la red de Consellería y de Traxa, hacemos seguimiento mensual de 58 puntos y en el momento de máxima población, que suele ser en junio, la ampliamos a 600. Y ya llevamos desde 2019 y vamos viendo tanto como van aumentando las poblaciones, sobre todo en 2020 fue una explosión de población. Sabemos que está presente en toda la zona citrícola y respecto al año pasado, lo que hemos visto es que hemos detectado nuevos focos en zonas donde en 2020 vemos puntos blancos que eran 0 capturas, que se han convertido ya en puntos verdes, que ya es detección. Y aparte del seguimiento, tenemos la técnica de atracción y muerte, que es lo que está en marcha, el desarrollo. Nosotros llevamos el seguimiento en 15 parcelas con el tratamiento. Ya tenemos en el segundo año reducciones de poblaciones de machos algo más significativas y sobre todo el primer año no se observaron diferencias en el daño que fuesen significativas, pero ya en este segundo, sobre todo en las parcelas con menos presión de plaga, tenemos ya reducciones de daño más importantes que pueden alcanzar el 50%. Un minuto. Y ya de forma más anecdótica, para saber que hay más herramientas y que se están desarrollando, pues tenemos la inducción de defensas, que estos son trabajos del IDIA, los que hemos colaborado con el IBMCP, en los que vemos que las plantas cuando les atacan los insectos fitófagos emiten volátiles y si utilizamos algunos de estos volátiles exponemos las plantas y les podemos inducir el sistema defensivo. Se activan rutas metabólicas que provocan menor infestación de plagas, como por ejemplo tomate con tuta absoluta. En un ensayo que hicimos en invernadero conseguimos ver que no afectábamos además ese ambiente cargado del volátil, que en este caso era el propionato de Z3-hexenilo, no afectaba a los enemigos naturales y reducíamos finalmente la infestación de tuta en un 58%. Y además comprobamos que ese tratamiento no tenía un coste para la planta. Y nada, rápidamente ya, gracias.